Leo vivía en un mundo de pantallas brillantes y café frío. Su apartamento, un pequeño nicho en el corazón de un barrio bullicioso, era un santuario de cables enredados y libros de programación. Sus dedos, ágiles y precisos, bailaban sobre el teclado, traduciendo ideas complejas en líneas de código. De día, era Leo, el chico de soporte técnico con una sonrisa fácil y respuestas rápidas para problemas de Wi-Fi. De noche, era Leonidas, el arquitecto de un futuro digital, construyendo en secreto un imperio que solo existía en su mente y en su disco duro. Su cabello rizado, una maraña indomable que desafiaba la gravedad, era un reflejo de su espíritu libre y su mente desordenadamente brillante. Su ropa, aunque limpia, siempre tenía ese aire de haber sido sacada de una pila de ropa en el último minuto. Era pobre, no de la manera dramática de las películas, sino de esa forma silenciosa y persistente que te recuerda que cada centavo cuenta. Pero la pobreza no era una prisión para Leo, era un trampolín. Creía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero que tenías, sino en las ideas que podías crear, y él tenía una idea que, estaba seguro, cambiaría el mundo. Luego estaba Isabela. El mundo de Isabela olía a jazmín y a la tapicería de cuero de un Rolls Royce. Era la heredera de la vastísima fortuna de la familia Montenegro, un imperio que había construido ciudades y rascacielos. Su belleza era tan impecable como las perlas que a veces adornaban su cuello, su piel de un tono dorado perfecto, sus ojos oscuros y profundos, capaces de guardar secretos ancestrales. Desde que era niña, su vida había sido una sucesión de galas benéficas, cenas diplomáticas y veranos en la Riviera Francesa. Pero detrás de la fachada de perfección, Isabela sentía un vacío. El lujo era un hermoso jaula, y la hipocresía de su círculo social, una constante melodía de mentiras y superficialidad, la asfixiaba. Se conocieron, como suelen suceder las mejores historias, por casualidad. Un problema con la red en una de las galas de su padre, un despliegue de tecnología que falló estrepitosamente. Leo, enviado como refuerzo de emergencia por su empresa, se encontró con Isabela en una esquina, frustrada y con el teléfono en la mano. Él, con su camiseta gastada y su eterna sonrisa, era una anomalía en ese mar de trajes de diseño y vestidos de alta costura. Ella, fascinada por su autenticidad, se encontró riendo de sus bromas sobre reiniciar el universo. Fue un flechazo, un choque de mundos que, contra todo pronóstico, encajaron. Su romance floreció en la clandestinidad. No podían arriesgarse a ser vistos juntos. Las citas de Isabela con Leo no eran en restaurantes de 5 estrellas, sino en su pequeño apartamento, donde el aire vibraba con la energía de sus códigos y la fragancia de su café barato. Esos eran sus momentos de verdad, de risas desinhibidas y conversaciones profundas que no tenían lugar en su vida dorada. Él le hablaba de sus sueños, de cómo quería construir algo que realmente importara. Ella, a su vez, le confesaba sus miedos, la soledad que sentía a pesar de estar rodeada de gente. Una noche, el calor del verano se filtraba por la ventana abierta de su apartamento, trayendo consigo el murmullo lejano de la ciudad. Estaban acostados en la cama de Leo, envueltos en sábanas sencillas, la almohada blanca como única opulencia en la habitación, sus dedos entrelazados, la respiración acompasada. La luz de la luna, tímida y plateada, se colaba por la ventana, iluminando sus rostros. Era un momento de paz, de esos que Isabela atesoraba más que cualquier joya. Fue ella quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro que, sin embargo, resonó con la fuerza de un trueno en el pequeño espacio. «Mi familia», comenzó Isabela, su mirada fija en el techo, «nunca lo aceptaría». Leo, que había estado admirando la forma en que su cabello se derramaba sobre la almohada como una cascada oscura, sintió un escalofrío. Sabía a qué se refería. Habían evitado el tema durante meses, bailando alrededor de la incómoda verdad de sus diferentes realidades.
¿Aceptar qué, Isa?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ella giró la cabeza para mirarlo, sus ojos oscuros llenos de una tristeza que a él le oprimió el corazón. A ti, Leo, a ti, el chico de soporte técnico, el que no tiene nada. La crudeza de sus palabras no fue cruel, sino honesta. Era la voz de una vida de expectativas, de un destino que ya estaba escrito para ella. Leo sintió una punzada, pero no de resentimiento. Sabía que ella tenía razón. En el mundo de Isabela, él era invisible, o peor aún, una mancha en su impecable reputación. «Pero yo te amo, Isabela», dijo él, apretando su mano. Ella le devolvió la presión. «Y yo a ti, Leo, más de lo que las palabras pueden expresar. Pero mi padre, él tiene planes para mí, para la empresa, planes que no te incluyen a ti, con todo el respeto». La palabra respeto sonó hueca, una formalidad para enmascarar la fría verdad de la desigualdad social. Leo se incorporó ligeramente, apoyándose en un codo, su expresión ahora seria, con un brillo de desafío en sus ojos. «Pronto seré rico», dijo, su voz tranquila pero firme, con una convicción que sorprendió a Isabela. «Tengo un proyecto de tecnología». Isabela lo miró con escepticismo mezclado con una pizca de esperanza. Había escuchado antes a Leo hablar de sus proyectos, pero nunca con tanta seriedad. Para ella eran sus pasiones, sus hobbies, no un camino hacia la riqueza. «¿Qué tipo de proyecto?», preguntó, levantándose un poco para mirarlo a los ojos. La luz de la luna bañaba sus siluetas, creando un contraste dramático entre sus dos mundos. «Inteligencia artificial», explicó Leo, su voz cobrando vida con la mención de su pasión. «Una plataforma que puede optimizar la logística de cualquier empresa, desde la cadena de suministro más compleja hasta la distribución de productos a nivel mundial. Puede predecir problemas, reducir costos, aumentar la eficiencia, en un porcentaje que dejaría boquiabierto a tu padre». Isabela lo escuchó atentamente, su mente empresarial despertando. La logística era el corazón silencioso de la mayoría de los negocios, especialmente los de su familia. Los Montenegro no solo construían, también transportaban materiales, gestionaban flotas de vehículos y optimizaban rutas para sus gigantescos proyectos. El solo pensar en una mejora en esa área le hizo fruncir el ceño en concentración. «¿Estás hablando en serio, Leo?», preguntó, una nueva emoción naciendo en sus ojos. No era solo amor lo que sentía ahora, sino una chispa de admiración por su audacia, por su visión. Él asintió. «Más que nunca, solo necesito tiempo y quizás un poco de fe». Isabela lo miró por un largo momento, evaluándolo, su mente sopesando los riesgos y las recompensas. Su padre la había entrenado para ser pragmática, para ver el mundo en números. Y aunque Leo no tenía números impresionantes, tenía una pasión innegable y una idea que, si fuera cierta, era oro puro. Entonces, con una determinación repentina que sorprendió a ambos, Isabela se incorporó por completo en la cama. Sus hombros se enderezaron, su barbilla se alzó. Sus ojos, antes llenos de duda y tristeza, ahora brillaban con una resolución fría y brillante. «Medio año», dijo ella, su voz clara y autoritaria, casi como la de su padre. «6 meses. El baile anual de los Montenegro es entonces. Si para ese momento no eres solo un chico de soporte técnico, sino un empresario con un proyecto viable y prometedor, entonces te presentaré, no como mi novio pobre, sino como un igual». Leo la miró fijamente, atónito por la rapidez de su decisión. 6 meses. Era una ventana de tiempo increíblemente corta para construir un imperio desde cero, pero la mirada en los ojos de Isabela le decía que no había vuelta atrás.
No era solo un voto de confianza, era un ultimátum, un desafío, y en el brillo de sus ojos vio algo más profundo, una promesa, un riesgo que ella estaba dispuesta a tomar por él. Una sonrisa lenta se dibujó en los labios de Leo, una mezcla de terror y emoción. «Trato hecho», dijo, extendiendo su mano para que ella la tomara. Ella la apretó con fuerza. «Trato hecho, Leonidas». Con esa promesa sellada en la quietud de la noche, el mundo de Leo, antes limitado a su pantalla y sus sueños, se expandió. Había una fecha límite, había un objetivo, y lo más importante, había Isabela. El algoritmo de su corazón había encontrado su propósito. La promesa de Isabela resonó en la mente de Leo como el eco de un gong ceremonial. 6 meses, un plazo ridículamente corto para transformar un sueño en una realidad tangible que pudiera convencer al formidable patriarca de los Montenegro. Pero en lugar de asustarlo, el ultimátum lo encendió. La energía que antes había estado dispersa en divagaciones nocturnas ahora se canalizaba en un torrente imparable de trabajo. Su pequeño apartamento se convirtió en su cuartel general. Las paredes, antes desnudas, se cubrieron con diagramas de flujo, algoritmos complejos y notas garabateadas. Dormía poco, comía menos, alimentándose de la adrenalina de la creación y la visión de Isabela. Los amigos de su barrio, que lo veían como un genio excéntrico, notaron un cambio. Leo ya no solo hablaba de ideas, hablaba de plataformas, de inversiones, de disrupción. El primer paso fue formalizar su proyecto. Lo llamó Nexus AI. El nombre evocaba la idea de conexión, de unión entre puntos, de la forma en que su inteligencia artificial podía unir y optimizar cadenas de valor dispersas. Trabajó incansablemente en el prototipo, puliendo cada línea de código, probando cada función, asegurándose de que su algoritmo fuera no solo innovador, sino infalible. Isabela, por su parte, observaba a la distancia, pero con una atención milimétrica. En el día, mantenía su fachada de socialité perfecta, asistiendo a eventos, sonriendo en las fotos y escuchando las charlas aburridas de la élite. Pero su mente estaba en Leo y en cómo podía ayudarlo sin levantar sospechas. Su ayuda inicial fue sutil pero crucial. Una noche, mientras cenaba con su padre, el imponente don Eduardo Montenegro, Isabela le preguntó casualmente sobre los mayores desafíos logísticos que enfrentaba su empresa. Don Eduardo, siempre orgulloso de su hija, se explayó sobre los costos de transporte crecientes, la imprevisibilidad de las cadenas de suministro globales y la constante batalla por la eficiencia. Isabela escuchó, absorbiendo cada detalle, cada frustración. Luego, transmitió esa información a Leo, dándole una visión invaluable de los puntos débiles exactos donde su plataforma podía atacar. «La optimización de rutas es clave», le dijo una vez por teléfono, hablando en clave, «pero lo más importante es la predicción de la demanda. Mi padre está perdiendo millones en almacenamiento excesivo, o peor, en escasez de materiales críticos». Leo, armado con esta información de primera mano, ajustó su algoritmo, dándole un enfoque aún más agudo en la predicción y la gestión de inventario. El siguiente desafío era el capital. Leo no tenía ahorros, su computadora era su herramienta, su mente su banco. Isabela sabía que no podía darle dinero directamente, sería demasiado obvio y, además, el orgullo de Leo no lo permitiría. En cambio, usó sus conexiones. De forma discreta, empezó a sondear entre sus conocidos a aquellos que invertían en startups de tecnología. Mencionaba un proyecto innovador en IA logística, sin dar nombres, tejiendo una red de posibles contactos. Uno de ellos era Ricardo Vargas,
un joven inversor de capital riesgo, conocido por su ojo para el talento y su gusto por el riesgo calculado. Ricardo era un antiguo compañero de universidad de Isabela, y aunque siempre había intentado cortejarla, ella lo había mantenido a distancia. Ahora, Isabela vio una oportunidad. «Ricardo», le dijo en un almuerzo casual, «me enteré de que buscas proyectos interesantes. Conozco a alguien que podría interesarte, un verdadero genio, pero sin contactos en nuestro círculo». Ricardo, intrigado por la rara recomendación de Isabela, aceptó una reunión a ciegas. Leo, con un traje prestado que le quedaba un poco grande y el cabello rizado, tan impetuoso como siempre, se presentó en la lujosa oficina de Ricardo. La presentación de Leo fue cruda, pero su pasión y la brillantez de su algoritmo eran innegables. Ricardo, que había visto cientos de genios fallar por falta de visión comercial, quedó impresionado. «Necesitas un plan de negocios, Leo», dijo Ricardo, «y un equipo, pero la idea es una mina de oro». Ricardo invirtió una pequeña suma inicial, suficiente para que Leo pudiera alquilar una pequeña oficina, comprar mejor equipo y contratar a un par de programadores junior. Era un comienzo, pero apenas una gota en el océano de lo que necesitaría. Mientras tanto, la relación de Leo e Isabela se volvía más compleja. Las citas íntimas se transformaron en reuniones de trabajo secretas. Él le mostraba sus avances y ella le daba retroalimentación desde una perspectiva empresarial que él no tenía. La línea entre amor y negocios se difuminaba. La presión sobre Leo era inmensa. Dormía apenas 3 horas, su piel pálida, sus ojos a menudo inyectados en sangre. El proyecto era una bestia insaciable que exigía toda su energía. A veces, Isabela lo encontraba desplomado sobre su teclado, dormido, con los diagramas de flujo como manta. Ella le llevaba café, lo ayudaba a ordenar el caos y le recordaba la fecha límite. «Solo quedan 4 meses, Leo», le susurraba, mientras él volvía a la vida. «El baile se acerca». La sombra de don Eduardo Montenegro se cernía sobre ellos, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Un día, la amenaza se materializó de la manera más inesperada. Uno de los programadores que Leo había contratado, un joven aparentemente brillante llamado Miguel, de repente renunció, alegando una mejor oportunidad. Días después, Leo comenzó a notar algo extraño. Pequeños fragmentos de su código, elementos clave de su algoritmo, parecían estar apareciendo en foros de tecnología, disfrazados de nuevas ideas de un desarrollador anónimo. El nombre de la empresa que había contratado a Miguel era una pequeña startup de logística que recientemente había recibido una inversión significativa de un inversor misterioso. «Nos robaron», dijo Leo a Isabela, su voz fría y llena de rabia. «Miguel me traicionó, y estoy seguro de que no es casualidad que una empresa de la competencia esté involucrando un inversor misterioso. Alguien está detrás de esto». Isabela sintió un escalofrío. En su mundo, el espionaje corporativo era tan común como los brindis con champán. Pero esto era diferente. Esto era personal. «¿Tienes pruebas?», preguntó ella, su mente ya trabajando en posibles soluciones. «No lo suficientemente sólidas como para ir a juicio», admitió Leo. «Solo fragmentos de código, parecidos, pero estoy seguro». La situación era desesperada. El robo de ideas podía hundir a Nexus AI antes de que tuviera la oportunidad de despegar. Y el plazo de 6 meses seguía corriendo. La traición de Miguel fue un golpe devastador, no solo para el proyecto, sino para la moral de Leo. Había invertido su confianza en el joven programador y el descubrimiento del robo de su código lo dejó con una cicatriz de cinismo.
La paranoia comenzó a acecharlo. Miraba con recelo a sus 2 programadores restantes, sospechando de cada pausa para el café, de cada conversación susurrada. Isabela, al ver la oscuridad que comenzaba a envolverlo, supo que debía actuar. Su padre, don Eduardo, siempre decía que en los negocios la información era poder, y ella tenía acceso a la información que Leo no tenía. Utilizando su discreta red de contactos, los mismos que le daban los chismes de las galas y los detalles de las inversiones, Isabela comenzó a investigar a la empresa que había contratado a Miguel. El nombre de la startup era Optimal Flow, aparentemente una pequeña empresa emergente sin un historial significativo, pero la inversión misteriosa que había recibido era un detalle que la inquietaba. Profundizando un poco más, a través de una amiga de la familia que trabajaba en el sector de fusiones y adquisiciones, Isabela descubrió que Optimal Flow había sido adquirida recientemente por una corporación holding offshore, una que tenía conexiones indirectas con el principal competidor de su padre en el sector de la logística. El rompecabezas comenzó a tomar forma y el panorama era sombrío. Leo, le dijo Isabela una noche, visitándolo en su oficina, que ahora olía a pizza rancia y desesperación. Esto no es solo robo de ideas, esto es un ataque organizado. La empresa que contrató a Miguel es una tapadera. Su código, o al menos partes de él, está siendo utilizado por una empresa vinculada a tus competidores. Leo se pasó las manos por el cabello, sus ojos enrojecidos por el cansancio. Lo sabía. Sentía que había algo más grande detrás de todo esto. Pero, ¿quién? Y lo más importante, ¿cómo lo pruebo? Isabela se sentó frente a él, su rostro serio. No tienes que probarlo tú. Yo sí, pero no legalmente, aún. Necesitamos una estrategia. La estrategia de Isabela era arriesgada. Decidió jugar el mismo juego que sus adversarios, el juego de la inteligencia y el engaño. Usando sus contactos en el mundo empresarial, comenzó a filtrar rumores sobre el potencial revolucionario de Nexus AI, exagerando sus capacidades y su inminente lanzamiento. Su objetivo era doble: presionar a los competidores para que revelaran su mano y, al mismo tiempo, generar suficiente ruido como para atraer a inversores serios antes de que el robo de código pudiera socavar su credibilidad. Mientras Isabela maniobraba en las sombras del mundo corporativo, Leo luchaba por reconstruir y proteger su código. Tuvo que rediseñar partes cruciales del algoritmo, implementando nuevas medidas de seguridad para evitar futuros robos. Era un retraso costoso, tanto en tiempo como en recursos. El plazo de 6 meses se acortaba implacablemente. La tensión entre ellos crecía. Leo, abrumado por el trabajo y la traición, se volvió irritable y distante. Isabela, sintiendo la presión de su familia y el riesgo que estaba tomando por él, a veces se sentía frustrada por su falta de pragmatismo. «Necesitas un abogado, Leo», le gritó una vez. «No puedes seguir reescribiendo el código en silencio. Necesitas proteger tu propiedad intelectual». «No tengo dinero para un abogado», respondió él, golpeando la mesa. «Y necesito que el código sea irrefutablemente único antes de intentar nada. Si voy a la guerra, necesito las armas correctas». A pesar de estas discusiones, su amor persistió, una tenue llama que se negaba a extinguirse bajo el peso de la adversidad. En los raros momentos de calma, se tomaban de la mano, buscando consuelo en el contacto mutuo, en la promesa tácita de que superarían esto juntos. El inversor Ricardo Vargas, alertado por los rumores que Isabela había sembrado y por la evidente presión sobre Leo, se volvió más involucrado. Él no solo proporcionó más capital,
sino que también conectó a Leo con mentores en la industria tecnológica, personas que podían ofrecerle consejos sobre cómo proteger su startup de ataques maliciosos. Necesitas blindarte, Leo, le aconsejó uno de esos mentores, un viejo lobo de mar de Silicon Valley. El éxito atrae a los buitres. Tienes una idea brillante, pero necesitas una coraza legal y estratégica. Leo, a regañadientes, comenzó a escuchar. Contrató a un abogado especialista en propiedad intelectual, uno que aceptó un pago diferido a cambio de una participación en la futura empresa. Este abogado comenzó a construir un caso contra Optimal Flow, reuniendo pruebas de la similitud del código y la cronología de la traición de Miguel. El tiempo se agotaba. Faltaba menos de un mes para el baile de los Montenegro. Don Eduardo, el padre de Isabela, ya había comenzado a sospechar. Había notado el creciente interés de su hija en la logística, sus preguntas inusualmente detalladas y el tiempo que pasaba ayudando a una amiga en lo que parecía ser una oficina de startups. Una noche, durante la cena, la confrontó directamente. «Isabela», dijo, su voz tranquila pero cortante como un bisturí. «He oído rumores de que estás involucrada con un proyecto que podría competir con nuestros intereses». Isabela sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la compostura. «Solo estoy explorando nuevas inversiones, padre. Es lo que se espera de mí, ¿no? Aprender del negocio familiar». «Explorar es una cosa, Isabela. Deslealtad es otra», replicó don Eduardo, sus ojos penetrantes. «Ten cuidado, hija. Algunas personas solo se acercan a nuestra familia por lo que pueden obtener». La advertencia de su padre resonó en Isabela. Era un golpe bajo, una insinuación de que Leo era un oportunista. Pero ella no se inmutó. Su fe en Leo, aunque a veces tambaleante, era inquebrantable. Justo cuando la presión alcanzaba su punto álgido, Leo logró un avance significativo. No solo había reconstruido el código robado, sino que lo había mejorado, incorporando elementos predictivos aún más sofisticados. El nuevo Nexus AI era más robusto, más seguro y, lo más importante, innegablemente original. El equipo de Leo, pequeño pero leal, trabajó día y noche para preparar una demostración final. Era su última oportunidad para impresionar a inversores importantes y consolidar la viabilidad del proyecto antes del baile. Mientras Leo se preparaba para la demostración, Isabela se encargaba de la logística. Invitó a Ricardo Vargas, a algunos de los mentores de Leo y, lo más audaz de todo, a un par de altos ejecutivos de empresas no directamente vinculadas a la competencia de su padre, pero con un interés en la innovación logística. El día de la demostración, la pequeña oficina de Leo estaba llena de una tensión palpable. Leo, vestido con un traje nuevo pero aún con ese toque de genio enredado, estaba nervioso pero resuelto. Isabela estaba a su lado, tan elegante y serena como siempre, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Cuando Leo comenzó su presentación, la sala se llenó con el sonido de su voz, clara y apasionada. Explicó cómo Nexus AI podía revolucionar la logística, mostrando gráficos impresionantes y simulaciones en tiempo real. Los ejecutivos, inicialmente escépticos, comenzaron a mostrar signos de interés. Las preguntas fluían y Leo, con una confianza creciente, respondía a cada una con precisión y visión. El clímax de la demostración fue cuando Leo activó un módulo de seguridad recién implementado. Con unos pocos clics, rastreó el uso de su código en otras plataformas, revelando una conexión directa con Optimal Flow y, por extensión, con el conglomerado que la había adquirido. La prueba de la traición estaba ahí, clara como el agua.
Hubo un murmullo de sorpresa y preocupación en la sala. Los ejecutivos entendieron de inmediato la gravedad de la situación y la audacia de Leo al presentar esto. No era solo un innovador, era un luchador. Al final de la demostración, el inversor Ricardo Vargas fue el primero en levantarse. Leo, dijo, con una sonrisa de aprobación, has superado todas mis expectativas. No solo tienes un producto, sino también el temple para defenderlo. Varios de los ejecutivos expresaron su interés en reuniones de seguimiento, y uno de ellos, un veterano de la industria que había visto muchos talentos fracasar, se acercó a Leo. Tienes algo grande aquí, muchacho, y lo que es más importante, tienes agallas. No dejes que nadie te lo quite. El éxito de la demostración fue un bálsamo para el alma de Leo, pero también un recordatorio de que la batalla estaba lejos de terminar. Había logrado el proyecto viable y prometedor que Isabela había pedido, pero ahora venía la parte más difícil, enfrentarse a su mundo. Faltaba una semana para el baile anual de los Montenegro. La cuenta regresiva había llegado a su fin. La semana antes del baile fue un torbellino de preparativos. Leo, animado por el éxito de la demostración y las ofertas iniciales de inversión, se sumergió en negociaciones. Su abogado comenzó a redactar un cese y desistimiento formal para Optimal Flow, con la amenaza de una demanda por robo de propiedad intelectual. La empresa, sintiendo la presión, comenzó a intentar una retirada discreta, pero el daño ya estaba hecho. Isabela, por su parte, se enfrentaba a su propio conjunto de desafíos. La expectación por el baile de los Montenegro era palpable. Era el evento social del año, una vitrina de poder, riqueza y, sobre todo, alianzas estratégicas. Su padre, don Eduardo, tenía la intención de presentarla formalmente a un joven y prometedor empresario del sector inmobiliario, un partido perfecto para el Imperio Montenegro. Isabela sabía que debía actuar con extrema cautela. La noche del baile, la mansión de los Montenegro resplandecía bajo un cielo estrellado. Luces centelleantes adornaban los árboles, y el aroma a flores exóticas y champán burbujeante llenaba el aire. La orquesta tocaba melodías clásicas mientras los invitados, un desfile de la élite de la ciudad, se mezclaban susurrando y riendo. Isabela descendió la gran escalera, su vestido de noche, una creación de seda azul medianoche, flotando a su alrededor. Se veía deslumbrante, la personificación de la gracia y el poder. Su padre, en la base de la escalera, la esperaba con una sonrisa orgullosa. «Estás magnífica, hija», dijo don Eduardo, besándole la mejilla. «Todos los ojos estarán puestos en ti esta noche». Ella le devolvió la sonrisa, pero por dentro, su estómago se retorcía de nervios. Había un plan arriesgado que ella y Leo habían elaborado. No sabía si funcionaría. Mientras Isabela saludaba a los invitados con su usual encanto, su mirada buscaba a Leo. El plan era que él llegara un poco más tarde para no ser eclipsado por la entrada inicial y para crear un impacto. Los minutos pasaban lentamente. Isabela fue presentada al joven empresario inmobiliario, un hombre apuesto y pulcro llamado Marcelo, que la miró con una admiración evidente. Ella le sonrió y conversó cortésmente, pero su mente estaba en otra parte. De repente, un murmullo recorrió la gran sala. Las cabezas se giraron hacia la entrada. Allí, de pie bajo el arco adornado con flores, estaba Leo. Llevaba un traje de corte impecable, hecho a medida, que acentuaba su figura esbelta. Su cabello rizado, aunque aún indomable, estaba peinado con un estilo elegante y sofisticado. Sus ojos, antes llenos de cansancio, ahora brillaban con una mezcla de determinación y una pizca de descaro.
No era el chico de soporte técnico que Isabela había conocido. Era un hombre de negocios, un visionario. El contraste entre su origen humilde y su presencia imponente era sorprendente. Algunos invitados, que lo conocían del barrio, murmuraron con asombro. Otros, que no lo habían visto nunca, se preguntaban quién era ese extraño tan apuesto. Leo avanzó con confianza, su mirada buscando a Isabela. Cuando sus ojos se encontraron, una chispa eléctrica pasó entre ellos. Una sonrisa genuina floreció en los labios de Isabela, y por un momento se olvidó de su padre, de Marcelo, de todos los presentes. Solo existía Leo. Don Eduardo, que estaba de espaldas a la entrada, sintió la interrupción en el flujo de la conversación y se giró. Sus ojos se entrecerraron al ver a Leo, y su sonrisa se desvaneció lentamente. Reconoció la mirada en los ojos de Isabela cuando miraba al joven. Era la misma mirada que había visto en su esposa cuando eran jóvenes. Leo se acercó a Isabela, ignorando deliberadamente las miradas de curiosidad y desaprobación que lo seguían. Extendió una mano hacia ella y ella la tomó, un acto desafiante en ese entorno. Isabela, dijo Leo, su voz tranquila pero audible, estás deslumbrante. ¿Y tú? Respondió Isabela, su voz temblaba ligeramente. Pareces haber conquistado el mundo en una semana. La atmósfera en la sala se volvió tensa. Los susurros cesaron. Todos los ojos estaban fijos en el trío, don Eduardo, Isabela y el enigmático joven. Don Eduardo dio un paso adelante, su rostro una máscara de fría incredulidad. Isabela, ¿quién es este joven? ¿Y por qué lo invitas sin mi conocimiento a mi baile? Isabela apretó la mano de Leo, dándole fuerza. Padre, dijo ella, su voz firme, este es Leonidas, o como se le conoce en la industria tecnológica, Leo, el fundador y CEO de Nexus AI. Un murmullo de sorpresa se extendió por la sala. Algunos de los ejecutivos que habían asistido a la demostración de Leo se miraron entre sí con una nueva comprensión. El nombre Nexus AI había comenzado a circular en los círculos correctos. Don Eduardo, sin embargo, se mantuvo impasible. Nexus AI, dices. ¿Y qué es exactamente eso? Su tono era despectivo. Leo dio un paso adelante, soltando la mano de Isabela. Don Eduardo, dijo, con un respeto que no ocultaba su confianza. Nexus AI es una plataforma de inteligencia artificial que está a punto de revolucionar la optimización logística. Una plataforma que, estoy seguro, interesaría enormemente a las operaciones de Montenegro Industries. Don Eduardo soltó una carcajada fría. Un joven con grandes sueños. Escucha, muchacho, mi familia ha estado en este negocio por generaciones. No necesitamos jóvenes genios con ideas revolucionarias que solo existen en sus cabezas. Ah, pero mis ideas existen en el mundo real, don Eduardo, replicó Leo sin inmutarse. De hecho, ya he firmado cartas de intención con varios inversores de capital riesgo de primer nivel y estoy en negociaciones avanzadas con dos de sus principales competidores, quienes han mostrado un gran interés en integrar Nexus AI en sus operaciones. El rostro de don Eduardo se endureció. La mención de sus competidores fue un golpe directo. Era un lenguaje que él entendía. En ese momento, Marcelo, el empresario inmobiliario con el que Isabela había estado hablando, intervino, tratando de desviar la atención. Don Eduardo, con todo respeto, el negocio de la tecnología es volátil. Quizás este joven debería primero demostrar su valía antes de hacer afirmaciones tan audaces. Oh, ya lo he hecho, dijo Leo, su mirada brillante mientras miraba a Marcelo. De hecho, durante mi fase de desarrollo, descubrí que una empresa llamada Optimal Flow, la cual, curiosamente, está vinculada a uno de los conglomerados con los que usted, Marcelo, tiene ciertas asociaciones comerciales,
Intentó robar mi código. La revelación cayó como una bomba en la sala. Marcelo palideció visiblemente. Don Eduardo lo miró con una expresión de asombro y luego de furia controlada. El espionaje corporativo y la traición eran comunes, sí, pero ser expuesto públicamente de esta manera era un escándalo. Isabela, viendo la oportunidad, dio un paso adelante. «Padre», dijo, su voz resonando con autoridad, «Leo no solo tiene una plataforma innovadora, sino que también tiene la integridad y la visión para proteger su trabajo. Ha demostrado su valía, no solo en la tecnología, sino en la adversidad». Don Eduardo, por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata. Miró a Leo, luego a Isabela. Vio la determinación en los ojos de su hija, la misma que él poseía. Vio el desafío en la mirada de Leo, la misma tenacidad que había cimentado su propio imperio. El salón quedó en un silencio sepulcral, todos esperando la reacción del patriarca. Finalmente, don Eduardo suspiró, un sonido que podría haber sido de derrota o de resignación, pero luego una sonrisa lenta y astuta se extendió por su rostro. Era la sonrisa de un hombre de negocios que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado un oponente digno. «Leonidas», dijo don Eduardo, su voz recuperando su tono autoritario, pero con un matiz de curiosidad. «Mis competidores son conocidos por sus movimientos audaces. Si estás en negociaciones con ellos, eso significa que crees que tu plataforma tiene el potencial para impactar seriamente en el mercado». Leo asintió, manteniendo la calma. «Muy bien», continuó don Eduardo, su mirada aguda. «Mañana por la mañana, mi oficina, 10 en punto. Venga preparado y tráigame un plan de cómo su Nexus AI puede beneficiar a Montenegro Industries, no solo un intento de robar a mis clientes». Isabela jadeó suavemente, una mezcla de alivio y asombro. Leo la miró, una sonrisa triunfante en sus labios. No era una aceptación total, pero era una invitación. Era una oportunidad, el primer paso hacia la legitimación en el mundo de Isabela. El baile continuó, pero la atmósfera había cambiado. Leo ya no era el intruso, era el tema de conversación. Los inversores se acercaban, las tarjetas de presentación se intercambiaban, y los rumores sobre su ingenio se extendían como la pólvora. Esa noche, cuando el último de los invitados se había ido y la mansión de los Montenegro estaba en silencio, Isabela y Leo se encontraron en el jardín bajo el cielo estrellado. Se abrazaron, un abrazo de alivio, de victoria y de la promesa de un futuro incierto pero lleno de esperanza. «Lo hiciste, Leo», susurró Isabela, su rostro escondido en su hombro. «Lo hiciste». «Lo hicimos, Isabela», corrigió Leo. «Ninguno de nosotros podría haberlo logrado sin el otro». Ella levantó la vista, sus ojos brillantes con lágrimas de felicidad. «Entonces, ¿crees que tu algoritmo ha resuelto el problema de mí? Entonces, ¿crees que tu algoritmo ha resuelto el problema de mi familia?», preguntó Isabela, completando la frase mientras se separaba apenas unos centímetros para mirarlo a los ojos. Leo sonrió de medio lado, acariciando el rostro de la mujer que lo había arriesgado todo por él. «No creo en los milagros, Isa, pero creo en la lógica, y la lógica dice que tu padre prefiere un aliado brillante que un enemigo con mejores herramientas». A las 10 en punto de la mañana siguiente, Leo no entró en la oficina de don Eduardo como el chico de soporte técnico que solía ser. Llevaba una tableta, su código protegido por 3 capas de cifrado y una propuesta que no pedía permiso, sino colaboración. La reunión fue una batalla de voluntades. Don Eduardo intentó intimidarlo, ofreciéndole una suma astronómica por comprar Nexus AI en su totalidad. Era la salida fácil. Leo podría ser rico al instante,
mudarse de su barrio y vivir una vida de lujos. No está a la venta, dijo Leo, manteniendo la mirada. Quiero una alianza. Usted pone la infraestructura y la flota. Yo pongo la inteligencia que reducirá sus costos en un 40%. Pero el código es mío. Nexus es independiente. Don Eduardo se recostó en su silla de cuero, evaluando al joven. Por primera vez, vio en Leo no a un intruso, sino a un reflejo de sí mismo a los 20 años, hambriento, audaz y con nada que perder. Acepto, dijo el patriarca, pero si fallas un solo trimestre, la cláusula de absorción se activa. Los meses siguientes fueron una vorágine. Leo pasó de las sábanas blancas y las noches tranquilas a oficinas de cristal y juntas de accionistas. El éxito llegó como un tsunami. Nexus AI se convirtió en el estándar de la industria. Leo ya no vestía camisetas gastadas, ahora usaba relojes que costaban más que su antiguo apartamento. Sin embargo, el éxito tenía un precio amargo. Leo empezó a obsesionarse. Se despertaba a las 4:00 a.m. revisando métricas. Cenaba con inversores en lugar de con Isabela. El chico de los rizos rebeldes ahora llevaba el cabello perfectamente recortado, y sus ojos, antes llenos de sueños, ahora solo veían proyecciones de crecimiento. Isabela comenzó a sentirse como un trofeo en la nueva vida de Leo, exactamente lo que ella había intentado evitar en su propia familia. Una noche, Isabela llegó al nuevo y lujoso ático de Leo. Él estaba frente a 5 monitores, ignorando la cena que se enfriaba en la mesa. «Leo, tenemos que hablar», dijo ella, su voz cargada de una tristeza profunda. «Dime, Isa, pero rápido. Estoy cerrando la ronda de financiación en Singapur. Son millones», respondió él sin apartar la vista de la pantalla. «¿Te acuerdas de la almohada blanca?», preguntó ella. Leo se detuvo. Esa frase fue como un cortocircuito en su sistema. Se giró lentamente. «¿Qué?». «Esa noche en tu apartamento pequeño, cuando me prometiste que serías rico para que mi familia te aceptara. Lo lograste, Leo. Mi padre te adora ahora. Eres el hijo que nunca tuvo. Pero en el proceso te has convertido en él. Ya no te veo. Solo veo un algoritmo». Leo miró a su alrededor. El ático era frío, minimalista, vacío. Se miró las manos y no reconoció al hombre que vestía ese traje italiano. Había ganado la guerra contra la pobreza, pero estaba perdiendo la razón por la que había empezado a luchar. «Me dijiste que me amabas por ser real», susurró Leo, dándose cuenta del vacío en su pecho. «Y ahora soy la versión más artificial de mí mismo». El punto de ruptura llegó una semana antes de la firma definitiva que convertiría a Nexus en una corporación global bajo el ala total de los Montenegro. Don Eduardo lo presionaba para que eliminara la función de ética social del algoritmo, una parte del código que Leo había diseñado para asegurar que los pequeños transportistas no fueran aplastados por los grandes. «Es negocios, Leo. Elimina esa función y ganaremos el doble», dijo don Eduardo en una cena privada. Leo miró a Isabela, que estaba sentada frente a él, observándolo en silencio. Ella no dijo nada, pero sus ojos le pedían que recordara quién era. Leo dejó la copa de vino en la mesa. «No lo haré». «¿Perdón?». Don Eduardo frunció el ceño. «Nexus no es solo dinero, es justicia. Si elimino eso, solo soy otro tiburón más. Prefiero volver a ser el chico de soporte técnico antes que perder mi alma». Don Eduardo se rió, pensando que era un farol. Pero Leo se levantó, tomó la mano de Isabela y salió del restaurante, dejando atrás los contratos, los millones y la aprobación del patriarca. Final. El algoritmo perfecto. Volvieron al pequeño apartamento del barrio. El aire olía a la ciudad, al café de la esquina y a libertad. Leo se quitó la corbata y se despeinó los rizos,
dejando que volvieran a su estado natural y rebelde. Se acostaron en la cama, la misma de siempre, con la misma almohada blanca. El silencio ya no era tenso, era pacífico. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabela, apoyando la cabeza en su pecho. Mi padre estará furioso. Has renunciado a la inversión principal. Leo sonrió, mirando al techo. Tengo el código, tengo mi nombre y tengo un proyecto independiente que empezará desde abajo, pero con mis propias reglas. Seremos menos ricos, pero seremos nosotros. Isabela se incorporó, lo miró con una belleza que ninguna joya podría igualar y sonrió. Me gusta más este plan. Leo cerró los ojos, entendiendo por fin que el algoritmo más complejo del mundo no se escribía con números, sino con la valentía de elegir el amor sobre el poder. No necesitaba el permiso de la familia Montenegro para ser grande, ya lo era desde el momento en que decidió ser fiel a sí mismo. Te lo dije, Isa, susurró él mientras se quedaban dormidos. Al final, el código siempre encuentra el camino a casa.